Lo tenemos en línea a Jorge Baclini, que es el titular del Ministerio Público de la Acusación a nivel provincial. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué le deja esto? ¿Es el momento más difícil que le toca vivir? Y yo creería que sí, es un momento muy complejo, sumamente crítico, porque el daño institucional que deja la actuación de los dos fiscales y las imputaciones que se están haciendo, la verdad que nos dejan en una posición bastante crítica, incómoda. A su vez, también el análisis que nosotros hacemos es un poco la decepción también desde el ámbito personal que cada uno de nosotros puede tener en relación a esto. Pero bueno, yo también destaco y remarco mucho que la actuación también del Ministerio Público ha sido aquí muy importante, muy valiente, porque ha perseguido el hecho delictuoso, no ha tenido ningún tipo de limitaciones en favor de nadie, sino que ha ido hasta las últimas consecuencias, con personas con las que trabajábamos todos los días, pero una vez que mínimamente se acreditó la existencia del hecho, no hubo ningún tipo de limitaciones y bueno, hoy se está llevando, creo que en un hecho histórico, audiencia imputativa al jefe o al ex jefe de la Fiscalía de Rosario, que es la fiscalía más grande de la provincia de Santa Fe, así que creo que en esto también hay que remarcar la actuación de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, que no han tenido, digamos, ningún cuidado ni han tenido ningún tipo de limitaciones en esto. Yo creo que tenemos una situación en un punto de inflexión, desde lo malo que significa, pero también lo bueno de que el Ministerio Público es un órgano que persigue penalmente los delitos y, bueno, por decirlo de alguna manera, va con valentía, va al frente y no escatima con las evidencias, por supuesto, que hay en el caso, no escatima y no limita en absoluto. Doctor, bueno, coincidimos con usted en un momento muy difícil, sobre todo también para la ciudadanía, porque cuando se quiebra la confianza en una institución como es la justicia, en este caso, más aún la Fiscalía, ¿no? donde tiene que perseguir el delito y llevarlo a la justicia, es un golpe muy fuerte para la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Ahora una pregunta, porque aquí se está juzgando a fiscales que venían cobrando coimas del juego clandestino durante varios meses. Es decir, el Ministerio Público tuvo los anticuerpos suficientes como para poder detectar o no detectar este tipo de maniobras que hacían los propios fiscales, porque yo recuerdo en su momento cuando prácticamente se cedió el poder disciplinario a los legisladores. Bueno, ustedes se quejaron diciendo, bueno, nos quitan la potestad de auditar a nuestros propios funcionarios, es decir, ¿están limitados ustedes a investigar a sus propios funcionarios hoy por hoy, sí o no? Aquí, digamos, hay que dejar en claro de que la auditora tiene una estructura bastante endeble, que nosotros nunca logramos fortalecerla por la carencia de recursos. La auditora cumple una doble función. En su momento cumplía la función disciplinaria total en cuanto a lo que significa la acusación de los fiscales. La auditoría tiene, digamos, una función que es con autonomía de lo que es el Ministerio Público. Ella investigaba y acusaba a los fiscales ante un tribunal que era un tribunal plural, tipo jury de enjuiciamiento. Esta era digamos, la versión originaria de lo que era el tribunal disciplinario con el que se juzgaba. Luego la legislatura tomó toda la potestad disciplinaria de los fiscales y hoy la legislatura, con la ley 13.807, devolvió parte de las facultades disciplinarias a esta estructura interna, pero se quedó con facultades disciplinarias de suspensión de 2 a 6 meses y la remoción de los fiscales. Creo que esto sigue siendo algo bastante crítico, que nosotros hay que repensarlo y hay que reverlo, porque incluso más allá de que la Comisión de Acuerdo ha trabajado prontamente y ha trabajado bien, se demoró una semana en que el doctor Ponce esté suspendido, es decir, primero estuvo detenido y después se lo suspendió. Me parece que estas cosas hay que pensarlas y hay que reverlas, y también todo lo que puede sensiblemente afectar a la autonomía del Ministerio Público, que me parece que es algo bastante importante y que aún hoy sigue estando, digamos, afectado
Estado mientras esté bajo la órbita de la legislatura el juzgamiento de los fiscales. Y por otro lado hay que fortalecer a la auditoría, porque la auditoría hace control y monitoreo del desempeño de los fiscales, tanto en punto fijo, es decir, en la oficina fiscal, como a través del análisis del sistema informático en términos comparativos. Y esto es muy importante porque puede detectarnos, sin lugar a dudas, digamos, todas las situaciones críticas que hacen al funcionamiento del órgano fiscal en sí y al cumplimiento de las directivas que nosotros le impartimos. Por ejemplo, en todo lo que hace a las prisiones domiciliarias, que también se presentó una situación crítica, la auditora hizo un informe para detectar cómo estaban actuando los fiscales y en qué casos estaban dando prisiones domiciliarias, si eran casos que estaban dentro de la ley, si eran casos que estaban por debajo de la ley o que estaban por encima de la ley. El informe ya está terminado, bueno, y eso ha tomado todo un análisis global. Esto nos permite la auditoría. Nuestro órgano, el Ministerio Público de la Acusación, es el único órgano del Poder Judicial, le diría que de casi todas las provincias, que tiene un órgano de auditor interno de permanente control. Y esto también hay que resaltarlo, no son cosas que ocurran en todos los órganos. Claro, esto fue muy debatido, usted lo está reconociendo que es un tema pendiente, yo diría, ¿no? Es una resolución pendiente de cómo abordar este tema, ¿no? Porque del lado del poder político se dice, bueno, no, la justicia puede llegar a actuar corporativamente, y del lado de la justicia uno dice, bueno, pero también desde el lado de la política se puede actuar políticamente, es decir, si hay mayorías o minorías que quieran o no echar a un fiscal o no. Es decir, se garantiza, digamos, esa independencia para que la propia justicia o fiscalía o Ministerio Público Fiscal o cualquier organismo pueda tener esos anticuerpos para detectar, mira, aquí hay fiscales que están coimeando. O no lo tiene que decir un diputado, lo tiene que decir quien lo conoce de adentro al tema, ¿o no? Sí, por eso. Acá lo primero que hay que observar de que una vez que fue detectado un pequeño síntoma, porque esto hay que recordarlo, sí, surgió hace 15 o 20 días atrás con un pequeño síntoma que era solamente un mensaje de WhatsApp que nos podía revelar que estaba saliendo información de la Fiscalía. En función de eso, los fiscales lo pusieron en evidencia en una audiencia, que esto también es para destacarlo, porque muchos decían por qué no lo ocultaron, y mi orden siempre fue que todo tiene que salir a la luz, no como en otros lugares donde este tipo de cosas se tapan. Esto salió a la luz, le vuelvo a decir, muchas personas de adentro y de afuera criticaron esta actuación de los fiscales en el primer momento, pero luego los fiscales demostraron de que desde aquel pequeño síntoma, de aquella pequeña señal, pudieron detectar toda la maniobra que se estaba llevando a cabo, y creo que esto es muy meritorio. Por eso es cierto que la ciudadanía puede tener sus dudas, puede tener sus resquemores en relación al Ministerio Público por este hecho en sí, pero me parece que también nuestra forma de actuar debe necesariamente generar muchísima confianza. Y yo creo que esto es para resaltarlo y destacarlo. Vuelvo a decirlo porque no es común lo que nosotros estamos haciendo hoy en la ciudad de Rosario. No es común. Uno puede ver un montón de situaciones que se presentan en el resto de las provincias y no terminan así. Jorge, si Leonardo Peiti no se arrepentía, ¿hubiesen llegado a la situación que hoy se está dando con Patricio Zerjali y Gustavo Ponce Azat? Hubiera sido más difícil. Sí, hubiera sido más difícil. Porque Peiti es el que nos da muchos datos, nos da muchos detalles que son corroborados por mucha prueba objetiva. Entonces, Peiti es... aquí muchas veces estos casos surgen de los principales involucrados. Los principales involucrados eran por un lado los fiscales y por otro lado el señor Peiti, juntamente con el abogado. Si ellos no revelaban y prontamente esta situación, nosotros no íbamos a poder corroborar contactos telefónicos, mensajes de WhatsApp, filmaciones y relatos de muchos fiscales que en su momento no habían hablado y que hoy están hablando, contando cómo había injerencia en sus causas. Bueno, gracias, doctor Baclini, muy amable por estos minutos, muy gentil. Un gusto, gracias por la invitación.